Vamos a analizar la última encuesta realizada por Ipsos Apoyo. Vamos directamente, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Directamente a las cifras. Intención de voto. Si mañana fuera la segunda vuelta, ¿por quién votaría? Fuerza 2011, 41%. Gana Perú, 40%. Blanco viciado, 11%. No precisa el 8%. Simulación de voto, esto es con tarjeta. Si fueran las elecciones mañana, Fuerza 2011 tendría votos emitidos 43.9, votos válidos 51.1. Y Gana Perú, votos emitidos 42, votos válidos 48.9. Blanco o viciado 14.1. Esta es la evolución de la intención de voto en esta segunda vuelta. En las últimas 2 semanas, usted lo tiene ahí, prácticamente no ha cambiado. 41% Fuerza 2011, que se mantiene, lo mismo que Gana Perú. Bueno, estamos con Alfredo Torres y lo primero es esto de que no se muevan los resultados y que se queden a una distancia tan pequeña, lo que significa es que los candidatos están empatados. Sí, hay un virtual empate que en realidad ya tiene 3 semanas, ¿no? Lo vimos a principios de mes y esta es la tercera encuesta donde las diferencias están dentro del margen de error estadístico. En este caso, en la encuesta de intención de voto hay 1 punto de diferencia. El gráfico en el último punto tiene un error, la diferencia es 41 a 40, como fue presentado en la primera tabla. Y en la simulación de voto, que es con ánfora, voto secreto, ahí hay aproximadamente 2 puntos de diferencia. En ambos casos estamos dentro del margen de error, que es más o menos 2.2. Llama la atención que en las simulaciones que se haya ampliado la diferencia a favor de Keiko Fujimori. Uno pensaría que Ollanta Humala podría tener más voto escondido que ella, ¿no? En realidad no sabemos si existe voto escondido a favor de los dos o a favor de ninguno, ¿no? Porque también podría haber una neutralización del voto escondido en ambos casos, ¿no? Pero hay una diferencia en los cuadros que yo quiero que nos expliques. Por ejemplo, ahí, blanco viciado, 14.1, sí, juntando los blancos y viciados. Y en la anterior, esta es la que es con simulación, sí, pero en la anterior la suma de blancos, viciados e indecisos es más alta. Da como 20, ¿no? Sí, es 19, ¿no? Claro, lo que ocurre... Entonces hay algo ahí que cambia. Claro, efectivamente, algunos de estos indecisos, digamos, de ese 8% de indecisos, la mitad forzado a marcar en una cédula, escoge una de las opciones. Ya se decide. Se decide, y aparentemente en partes casi iguales, mientras que la otra mitad se va al voto blanco viciado, por eso el blanco viciado sube de 11 a 14, ¿no? Ahora, aparentemente esta va a ser una elección que se va a definir por detalles, como por ejemplo el voto en el extranjero, el voto rural más remoto. ¿Qué pálpito tienes sobre esas posibilidades? Hemos hecho una simulación sobre qué ocurriría con estos 2 votos, del cual se conoce poco, ¿no? Aparentemente en el voto del extranjero podría haber algo más de voto para Keiko Fujimori, porque así fue en la primera vuelta. En el extranjero se juegan 2 puntos más o menos del electorado. 2 puntos. Y por otro lado, sin embargo, tenemos un sector rural remoto, por ejemplo, comunidades campesinas, donde tal vez haya un poco más de voto por Humala, porque así también fue en la primera vuelta. Entonces, ¿ahí también se puede calcular el puntaje que podría significar esas comunidades? En realidad cada cual puede tener ahí su hipótesis, ¿no? Nuestro cálculo es que representan pues 3-4%, no es más. Pero ahí también hay voto por Keiko Fujimori. Entonces el efecto al final medio que se termina neutralizando, se termina compensando. Vamos a ver los siguientes cuadros. ¿Por qué votaría usted? Acá dice, ¿usted votará por Keiko Fujimori porque le parece el mejor candidato o porque es el menos malo entre los dos? ¿Por qué es el mejor? Dice el 65%. ¿Por qué es el menos malo? El 31%. No precisa 4%. La misma pregunta se realizó para quienes votan por Ollanta Humala. ¿Usted votará por Ollanta Humala porque le parece el mejor candidato o porque es el menos malo entre los dos? ¿Por qué es el mejor el 68%? Porque es el menos malo el 27%. Y no precisa el 5%. Otro cuadro. Independientemente del voto que emitirá actualmente, ¿quién es el candidato menos malo para usted? Keiko Fujimori con 30%. Ollanta Humala 13%. Ambos son malos, opina el 37% de los encuestados. No precisa el 20%. ¿Quién cree que ganará la segunda vuelta? Esto independientemente de por quién usted votará. Keiko Fujimori 44%. Ollanta Humala 41%. En blanco viciado 1%. No precisa 14%. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Keiko Fujimori?
Estoy totalmente seguro de votar por ella el 36%. Podría votar por ella el 14%. Probablemente no votaría por ella el 11%. Nunca votaría por ella el 35%. Y no precisa el 4%. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Ollanta Humala? Estoy totalmente de acuerdo de votar por él el 35%. Podría votar por él el 10%. Probablemente no votaría por él el 10%. Nunca votaría por él 40%. Y no precisa el 5%. ¿Cuáles de estos factores considera que le son más útiles para decidir su voto? Las propuestas y planes de gobierno que leyó, el 53%. Los debates de la primera vuelta, 36%. Las entrevistas a los candidatos, el 27%. Noticias acerca de los candidatos, 25%. Las conversaciones que tuvo con colegas, amigos o familiares, el 20%. Los mítines de los candidatos, 15%. Continúan los factores que son útiles para decidir el voto. Las encuestas electorales, 11%. La publicidad acerca del candidato, el 11%. La intervención de algún periodista o personaje público, 4%. Los favores o regalos que le hicieron los candidatos, el 4%. Otro 3%. Y no precisa el 5%. Respecto a este último cuadro, cuando uno suma las cantidades superan el 100%. ¿Cómo se explica eso? Porque las personas pueden dar varias respuestas. Eso es lo que se conoce como una pregunta múltiple. Uno puede mencionar 2, 3, 4 razones para votar por un candidato, ¿no? Por las cuales las personas se decidirían o no a votar por los candidatos. Sí. Lo que se deduce de esos cuadros es que las personas, no sabemos si es verdad, pero lo que dan a entender es que no se dejan influir por otro, porque dicen lo que diga un personaje importante no le importa, lo que diga el candidato en la propaganda prácticamente tampoco le importa. Entonces bueno, lo que están diciendo es... Y si vemos lo que ha pasado en las últimas semanas, es probablemente cierto, ¿no? Hemos tenido la intervención de personalidades importantes, de una serie de periodistas que han dado su opinión también a favor de uno u otro candidato, y sin embargo las encuestas no se mueven, ¿no? O sea, yo creo que sí, el electorado, la mayor parte, toma sus propias decisiones. Ahora, de todas maneras, parece un electorado ávido por ver los debates, ¿no? Los debates... Y los planes. Y los planes, sí. La gente quiere propuestas concretas, quiere ver cómo le va a cambiar la vida a cada uno de ellos en particular, a su familia, a su entorno, y quiere ver... Claro, lo que pasa es que los planes ya los han leído, ¿no? Los debates se van a producir en esta segunda vuelta. Claro, en realidad, más que planes, estamos hablando de propuestas, ¿no? Ideas, claro, fuerza que se transmiten a través de las entrevistas o a través de la misma propaganda electoral, ¿no? Vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Cuál de estos dos candidatos cree usted que respetará la libertad de prensa? Keiko Fujimori, 49%. Ollanta Humala, 30%. Los dos por igual, 12%. Ninguno, el 1%. No precisa, 8%. Siguiente cuadro, ¿cuál de estos dos candidatos cree usted que controlará la corrupción? Ollanta Humala, 48%. Keiko Fujimori, 33%. Los dos por igual, el 8%. Ninguno, 1%. Y no precisa el 10%. ¿Cuál de estos dos candidatos cree usted que respetará las instituciones democráticas como el Congreso? Keiko Fujimori, 46%. Ollanta Humala, 34%. Los dos por igual, 9%. Ninguno, 0%. No precisa, 11%. Si Keiko Fujimori fuera la próxima presidenta, ¿cree usted que intentaría reelegirse? Sí cree el 36%. No cree, 49%. Y no precisa el 15%. Si Ollanta Humala fuera el próximo presidente, ¿cree usted que intentaría reelegirse? Sí cree, 45%. No cree, el 41%. No precisa, el 14%. ¿Con cuál de los dos candidatos cree usted que correrán más riesgo los fondos de pensiones? Ollanta Humala, 48%. Keiko Fujimori, 22%. Los dos por igual, 13%. Y no precisa el 17%. ¿Y con cuál de los dos candidatos cree que correrá más riesgos los ahorros de las personas? Ollanta Humala, 48%. Keiko Fujimori, 21%. Los dos por igual, el 13%. No precisa, 18%. ¿Con cuál de los dos candidatos cree que correrá más riesgo la posibilidad de acceder a créditos? Ollanta Humala, 45%. Keiko Fujimori, 20%. Los dos por igual, 13%. No precisa el 22%. ¿Con cuál de los dos candidatos cree que correrá más riesgo el apoyo a la inversión privada? Ollanta Humala, 49%. Keiko Fujimori, 20%. Los dos por igual, el 11%. No precisa, 20%. Lo que se percibe de estos cuadros es que en lo que a temas económicos que se refiere, Ollanta Humala despierta mayores temores, ¿no? Sí. Y en lo que a corrupción se refiere, Keiko Fujimori es la que representa los mayores temores. Claro, pero en temas institucionales políticos también Humala presenta más temores, ¿no? El tema de falta de respeto al Congreso. Así es, ¿no? La posibilidad de quedarse más de 5 años. O sea, cuando uno ve el balance... Y la libertad de prensa. La libertad también, de prensa, ¿no? Daría la impresión que Keiko ha logrado avanzar un poco más
salvo en el tema de corrupción, en bajar, digamos, los temores, mientras que Humala todavía tiene un número importante de resistencias en un amplio sector del electorado, ¿no? Y eso se refleja también en un cuadro que vimos, estamos viendo la ficha técnica en este momento, antes, en el bloque anterior, en el cual se hablaba de la actitud de decisión del voto, y en el caso de Ollanta Humala, el número de personas que decía que nunca votaría por él y los que probablemente no votarían por él era mayor que el que enfrenta a Keiko Fujimori. Así es. O sea, cuando uno mira efectivamente esos cuadros y estos últimos, daría la impresión que Keiko tendría más posibilidades de captar el voto de los indecisos o el voto en blanco, ¿no? Sin embargo, todavía están en el empate. No está ocurriendo, así es. O sea, aquí quiere decir que hay, a pesar de que en principio habría una mayor disposición, existe una resistencia emocional probablemente muy fuerte, o una preocupación muy grande por lo que puede representar, digamos, el retorno al pasado, que frena ese voto, porque respecto de ella en particular sí hay la sensación de que va a respetar la democracia, la libertad de prensa y la economía, los ahorros, etcétera, ¿no? Bueno, hay que recordar que se trata de una encuesta que fue publicada el día de hoy en el diario El Comercio. Una pregunta final, Alfredo, tomando en cuenta el 19% de votos blancos o viciados, ¿qué metodología es más recomendable? ¿Presentar los votos válidos o presentarlo de otra manera? Bueno, yo creo que ambas son dos lecturas diferentes, ¿no? En la encuesta total estamos viendo justamente que hay un bolsón importante de gente que está pensando votar blanco, viciado, y además hay un sector de indecisos, ¿no? Cuando hacemos ya la proyección a votos válidos, estamos asumiendo que esos electores se van a distribuir en partes iguales, ¿no? Y entonces, y por lo tanto, el voto, digamos, válido termina siendo la simplificación que tenemos el día de las elecciones, ¿no? Donde suma 100%. Quizás sea, pensándolo bien, quizá la votación total a estas alturas del partido, más que el voto válido, sea más completa. Sí. Exacto. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Pasamos una pausa. Si Gastón cocina con la izquierda, este caballero es su mano derecha. Victoriano, el espectacular alter ego del gran chef peruano, será el capitán de una nueva y deliciosa aventura entre ollas y cucharones.